Amigos, y en otro de los tantos ridículos de esta administración de este presidente, pues no podemos dejar a un lado la consulta para juzgar a los expresidentes por todas las chingaderas que le hicieron a este país durante tantas décadas, por tantos gobiernos neoliberales, y bueno, pues hay que sacar a la población para que decidan. Claro, la población tiene que decir si se tiene que hacer justicia o no, si se tienen que juzgar o no, si tiene que haber un aparato de justicia o no que camine, si hay delitos, ¿no? O sea, imagínese usted, atropella a alguien, mata a alguien y el pueblo bueno dice, no, 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 antes de que lo juzguen, hagamos una consulta para ver si lo juzgan. Así nos las gastamos en este país, mi querido Fer, con una pinche consulta millonaria, al nivel de unas elecciones. Dale, mi querido Fer. Pues como tú dices, estas consultas pedorras que sacan los populistas en un país donde existe la ley, pues simple y sencillamente los delitos se persiguen, ¿no? Además de que fue una consulta cara y que no llevó a ningún lado más que a la propaganda, pues lo único que termina por validar es el pacto de impunidad, porque López Obrador no está dispuesto a que la fiscalía investigue a quien tenga que investigar, ¿no? Porque fueron tantos los acuerdos que se fueron planchando que al final es más redituable decir que vas a sacar una consulta para juzgar a lo que quieras, a los expresidentes, y al final es pura llamarada de petate. Formalmente no hay ningún impedimento para que una fiscalía pueda juzgar a los expresidentes. Y yo sé que aquí los prófugos del ácido fólico van a decir, oh, pero es que las fiscalías no han hecho su trabajo. Pero esta fiscalía era una fiscalía hecha a modo. Es una fiscalía hecha a modo de López Obrador y seguramente si el presidente dice, quiero que se investigue, me canso, ganso que se investiga. Pero resulta pues que no, porque no querían investigar. En realidad no quería hacer nada de eso. Solamente era para alimentar a los solovinos, para lanzarles algunas croquetillas por ahí, y esto fue de la consulta, pues una de tantas croquetillas que le lanzó, por cierto, una croquetilla muy, muy cara, bastante onerosa, pero nada favorable para los mexicanos, quizá redituable para ellos en el discurso, pero hasta yo lo pondría en tela de juicio porque muchos morenistas se quedaron sin ver en la cárcel ¿a quién? A Carlos Salinas de Gortari, al presidente Felipe Calderón. ¿A quién quieres poner más? A Miguel de la Madrid, a quien tú quieras, a Santana. Bueno, pues para eso sirvió la consulta. Oye, mi querido Aminadab, yo nunca he escuchado en lo que va esta administración que al neoliberal del doctor Videgaray lo toquen, pero ni con una pinche palabra en una mañanera, cabrón. Y ese sí era un neoliberal de esos, de veras, de esos que te dicen quítate que ahí te voy, cabrón, ¿no? Y del pacto de impunidad, pues, ¿te acuerdas que hablábamos del triunvirato el sexenio pasado? Que decíamos, no, bueno, pues el señor emperador delegó en dos virreyes, el ching, chang, chong, y el señor Videgaray, y pues ni visir uno ni visir dos están perseguidos, ni en el ojo, ni en la lupa. O sea, ¿cuál pinche persecución? O sea, ¿cuál arreglar los agravios de los políticos del pasado, mi querido Minada? Porque, pues yo vi desde el día uno, en la mitad del gabinete de López, a mucha gente del equipo de Salinas de Gortari. No estaba ahí Durazo, no estaba ahí Esteban Moctezuma, no estaba. Y empiezas a hacer así la disección de todo el gabinete y dices, pues, ¿cuál confrontación con Salinas si tienes a la mitad de su equipo ahí? Claro, mira, el problema principal es que esto, como siempre, fue una pantomima y un circo, y recordemos que si algo ha caracterizado este régimen es el populismo punitivo, ¿no? Porque cuando quiere, pues sí puede convertir en delincuente a Ricardo Anaya, o cuando quiere puede convertir en delincuente a Cabeza de Vaca, y puede hacer lo que quiera y puede convertir a los inocentes en culpables, ¿no? Pero acá de lo que se trataba era justamente de hacer el gran show, ¿no? De Carlos Salinas fue el que saqueó al país porque privatizó
todas las empresas públicas y ahora sí que privatizó las ganancias y socializó las pérdidas y por lo tanto es así y lo dibujaban así como vampiro, así orejón y toda la cosa, ¿no? Ahí estaban los carteles en donde estaban promoviendo el juicio a los expresidentes, así que Bueno, revivieron la imagen del chupacabras. Por eso, a ver, deja tú, a ver, estaban así como en el viejo se busca vivo o muerto a Felipe Calderón y a Vicente Fox, porque son unos malditos que fueron los que ensangrentaron al país, y bueno, o sea, hicieron, o sea, de veras, o sea, era más la emoción de los chairos que estaban ahí inventándose sus carteles y sus búsquedas, vota en la consulta para los expresidentes, eso, pero al final no les iban a hacer nada, hombre, porque no pueden hacerles nada. Y no pueden hacerles nada, pues no porque sean inocentes o no porque no hayan cometido errores en su gobierno, pues todos los cometen. El problema es que aquí de lo que se trataba justamente es lo que decía Fer, o sea, ¿cómo movilizo a mis bases? ¿Cómo mantengo el fervor de todo mi pueblo bueno que me quiere y de todos esos que creen que está haciendo un gran gobierno este pobre idiota? Bueno, pues entonces sí, vamos a juzgar a los expresidentes, ¿no? Y se la creyeron, ¿no? Cuando, como tú dices, pues no puede romper los pactos de impunidad, no puede inventar delitos, ni que fuera Ernestina Godoy, no, o sea, de lo que se trata justamente es de armar el circo, la maroma, el teatro, para que el pueblo bueno siga adorándolo, porque él sí va a hacer algo, aunque no haya hecho nada, y por eso es por lo que no pueden votar por Morena, porque en realidad en los países democráticos sí se juzgan a los expresidentes, en los países democráticos sí van a dar a la cárcel, sí son sancionados, sí son inhabilitados, sí hay responsabilidades. Aquí en México lo que queremos es que las haya, pero no, cuando estamos aquí jugándole a la pantomima y jugándole a la impunidad y que solamente actuamos cuando nos conviene políticamente, pues entonces no vamos a ver nada, y por eso es por lo que esta pseudo consulta es así como que la más vergonzosa de tantas que ha hecho, porque empezó desde el 2003, ¿se acuerdan? Aquella vez que se iba a revocar el mandato y que sacó más votos que Saddam Hussein en Irán para que dijeran que querían que siguiera en el cargo de jefe de gobierno, y así se las ha venido gastando siempre porque manipula las consultas, porque manipula solamente a los que lo adoran, solamente a los que lo quieren, y por eso es por lo que, olvídense, ya tenemos que superar esto, no podemos votar por Morena. Este pseudo ejercicio democrático le costó al país aproximadamente 530 millones de pesos. Y que es un chingo de dinero, ¿eh? Ojo, es mucha lana. Es mucha lana lo que costó este show. Y dices, ¿y en qué se tradujo? O sea, ¿en qué le benefició al país una consulta que además pues no tenía por qué consultarse, ¿no? O sea, si alguien cometió un delito, pues se arma una carpeta de averiguación y chingue su madre, vas por ellos, ¿no? O sea, ya hemos visto en varias partes de América Latina que presidentes caen. En este país nunca hemos visto eso. Y se les arman sus carpetas. A ver, en Estados Unidos en este momento hay carpetas de investigación sobre el hijo del presidente de los Estados Unidos por tener pornografía infantil en su computadora, por desvíos de temas fiscales, o sea, pero en este país no va a pasar nada. ¿Para qué sirvió gastar 530 millones de pesos? Bien lo dijo Fernando, para movilizar a las bases, para tener entretenidas a las estructuras que durante un tiempo ocioso donde no hay elecciones, pues hay que darles con qué entretenerse. Pero también para mantener la vigencia de un presidente y de una estructura que juega en una estructura cotidiana a lo electoral y poder ir midiendo dónde ganas, dónde pierdes. Creo que tiene muchas aristas, como esta cápsula no es objeto de este tema, pero la de la revocación de mandato. A ver, mismo ejercicio pedorro, pero con los mismos fines para mantener la figura del presidente siempre como en una boleta, como en una pantalla, como en el colectivo, como miren qué santo y chulo es el viejito. Dale, Fer, remata este tema de los expresidentes que pues nadie va a pelar. Miren, los populismos en contextos que tienen instituciones débiles como Bolivia, como Venezuela, como Ecuador, donde ocurrieron este tipo de consultas, generalmente derivan en estos autoritarismos plebiscitarios y en este afán de populismo punitivo, como lo mencionaba muy bien Aminadab. Y estos gobiernos populistas son resultados de sistemas de partidos políticos que tienen problemas al interior, y el propósito en gran medida de este tipo de consultas es
nada más y nada menos que además de movilizar, seguir debilitando las instituciones que en su debilidad siguen estando ahí, ¿no? Y entonces la respuesta de la gente es, miren, el presidente sí quiere hacer una consulta para juzgarlos, pero no lo dejan. Pobrecito, no lo dejan. Los neoliberales, fifís conservadores no se lo permiten, se lo impiden. Y entonces ya la política se deja de ver como acuerdos, como disenso, sino se vuelve una lucha de amigo-enemigo, estás conmigo o estás contra mí, y entonces esas instituciones están contra mí, entonces hay que chingárnosla, hay que destruirlas, hay que pulverizarlas, para eso sirven también estas consultas, por eso no debes votar por Morena. Mi querido Aminadab, ya para cerrar esta cápsula, estoy encontrando que más o menos el 92% de este país que no votó en esa pinche consulta debe defender a la oligarquía y a la mafia en el poder, porque solamente 8% fue a votar y bueno, sabemos cuál es el sentido del voto de ese 8%, mi A querido ver, hombre, Aminadab. pues es que, a ver, lo que pasa es que es muy sencillo, mira, cuando no se tiene la capacidad y no se tiene la voluntad política para hacer las cosas, pues no pasa nada, hombre. La verdad de las cosas, mira, tuvo más puestos los cojones Salinas cuando agarró a la quina y cuando destituyó a los gobernadores, el PRI que sacó a no sé cuántos interinos en su sexenio, o Felipe Calderón cuando deshizo al ESME y a toda la corrupción que había en la compañía de Luz y Fuerza, el propio Vicente Fox que finalmente pues tuvo el talante de no hacer la represión contra los macheteros que movilizó el propio López acá. Bueno, No puede hacer nada. Peña guardó a Elba. Por eso, a ver, pero no puede ¿Y ser. quién sacó a Elba? La sacó por eso es lo que te digo. O sea, metió a Rosario Robles porque era de las de su peculio, ¿no? Pero pues igual dejó libre a Lozoya, igual, de eso vamos a hablar en otras cápsulas, pero el hecho es que todos los presidentes, mira, se mueren de la risa. O sea, López Obrador nos la pela. Por eso no pueden votar ustedes por Morena. Pues amigos, hemos llegado al final de esta cápsula, otra más que no sabes si reírte o encabronarte, pero ese es el país que nos tocó vivir. No se les olvide, no se les vaya a ocurrir darles ni un voto a estos zánganos. Nos vemos en una siguiente cápsula. ¡Que chingue a su